saco el correo. ¿Me estás ignorando? Sí, me estás ignorando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta aquí a tu programa Hablemos con Sentido Humano. Un programa de que sabemos acompañarte y nos acompañamos juntos también en todas las dificultades, en todos los problemas, pero también en todas las bendiciones que aparecen en nuestra vida, porque al final de cuentas, pues de lo que tratamos es de ir construyendo juntos un mejor Durango, un mejor México, un mejor mundo, poco a poco, lentamente haciendo lo que nos corresponde aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano. Hoy en tu sección Buscando en tu mente y nos acompaña hoy, muchas gracias Omar, la semana pasada estuviste completita la semana, te portaste como todo un héroe, sí, estuvo muy bueno. Y nos acompaña nuestro amigo, compadre Omar Berumen. ¿Cómo estás, Omar? Hoy vamos a tener un programa de lujo porque vamos a hablar de la familia y vamos a hablar de fortalezas que tiene la familia para prevenir riesgos, lo que nosotros llamamos riesgos psicosociales. 5 fortalezas, vamos a hablar de los riesgos, pero vamos a hablar de 5 fortalezas también al final que debemos de tener como familia para prevenir los riesgos psicológicos y sociales en tus hijos, en tu familia. Y vamos a platicar. Hola Mar, ¿cómo estás? Hola, Cui. Pues bueno, buenas tardes a los que nos están viendo. Y sí, precisamente como tú lo dices, creemos fervientemente de que la familia es el núcleo de la sociedad y pues precisamente allí es donde está o tendría que estar volcada toda nuestra atención para precisamente fortalecernos como familia. Y pues bueno, una familia que está fortalecida pues va a servir como ejemplo y como soporte para la familia que está a un lado. Sí. Y luego esas familias pues se va haciendo una cadenita. Sí. Una cadenita precisamente que pues conforme todos los eslabones estén fortalecidos pues vamos a tener una sociedad cada vez mucho mejor y más cercana a lo que creo que todos estamos deseando, que es una sociedad sana, una sociedad respetuosa, una sociedad que pues bueno vaya impulsada y esté centrada pues precisamente en lo que Dios nos trajo al mundo, que es pues esa salvación que estamos buscando. Claro, y ese bien que siempre que tanto decimos cuando nos encontramos con una persona, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te sientes? Bien. Y siempre decimos bien, digo, es un anhelo constante de la persona estar buscando el bienestar, siempre estar buscando el bienestar. Claro que por nuestra cercanía a Estados Unidos le llamamos felicidad, ¿no? Digo, nos atacan los americanos con sus ideas y nos la ponen más complejo porque el bien es el bien y la felicidad es más difícil, Subjetiva. es más subjetiva y el bien es el bien, me hace bien o me hace mal. Así O sea, y de pronto la felicidad es un término muy subjetivo, pero eso que estás diciendo que es precisamente, pues al final de cuentas, un plan de Dios en nuestra familia, el bienestar, pero también un plan personal, aunque ni siquiera creyeran en Dios, las personas ateas, los verdaderos ateos, buscan el bien también, o sea, lo hemos visto y lo platico, tengo amigos que profesan el ateísmo y mira, lo hacen bien, en su momento, obviamente, por naturaleza, llegarán también a encontrar a Dios. Pero bueno, hoy vamos a empezar de lleno en este programa que es 5 fortalezas para prevenir los riesgos, específicamente los riesgos psicosociales, porque no te vamos a hablar hoy de los riesgos que es de inundación o los riesgos de la casa mal construida, no, vamos a hablar de riesgos psicosociales el día de hoy y cómo estas 5 fortalezas nos pueden ayudar. Al final te las vamos a estar diciendo cuáles son estas fortalezas, pero hablaremos hoy precisamente de cuáles son los riesgos, qué riesgos se provocan y cómo nosotros los vemos cotidianamente aquí en la consulta, pero también afuera, o sea, tú los puedes ver, luego también hay muchos riesgos psicosociales que gobiernos, instituciones, empresas, pues quieren prevenir y se repiten en casa, pero también se repiten en trabajo, se repiten socialmente, lo que tú decías, pues una familia obviamente con sistemas de prevención, pues también provocan en la empresa eso y en la sociedad también provoca eso. Entonces, vamos a entrar de lleno con el tema porque decimos, bueno, ¿qué hay que prevenir? Por los riesgos psicosociales. Pero ¿qué es un riesgo y qué es hablar de los riesgos psicosociales para fines prácticos en este programa? ¿Por qué los riesgos psicosociales se han venido a más? ¿Cómo se están presentando? ¿Y qué es un riesgo psicosocial, Omar? Así es, Cui. Pues bueno, precisamente como lo dice Cui, los riesgos psicosociales son precisamente aquellas situaciones que nos ponen en riesgo a la sociedad. Y en ese sentido, pues bueno, un riesgo psicosocial
es, a manera de definición, son aquellas circunstancias, hechos, factores personales, familiares, sociales, que están relacionados con una problemática determinada, como podría ser el abandono, como podría ser el maltrato, la violencia, baja escolaridad. A lo mejor a veces es la explotación económica, que muy probablemente pensamos en la explotación económica y es como de eso no me pasa a mí, pero sin embargo lo tenemos más cerca de lo que creemos y ahorita les podemos hablar al respecto. Otros de los riesgos psicosociales, pues bueno, son en las relaciones sociales familiares, pues que sean precarias, que sean relaciones en donde nada más están los miembros de la familia viviendo allí, pero con una relación o con una convivencia pues que no nos está llevando hacia ese camino de bienestar, de salud, de sentir ese hogar o ese lugar como un hogar seguro, protegido, en el cual podamos estar. Esto en nuestros jóvenes, en los hijos, pues se llega a manifestar también en lo que es el área escolar. Y ahí nos lleva a tener un bajo rendimiento académico o nos lleva a tener problemáticas tanto en la convivencia, ya sea en la situación de que nuestros hijos o son de los hijos que tienen dificultad para relacionarse y tienen muy pocos o tal vez ningún amigo, o incluso que llega la hora del receso, del recreo, de acuerdo al grado escolar en el que se encuentren, y de que los ves allá sentados, solos, aislados, Sí, sí. con dificultad para relacionarse. Esos son riesgos psicosociales y los tenemos muy cerca de nosotros. Y no se trata de no tenerlos, sino se trata de aprender a abordarlos o incluso algunos a prevenir la aparición de determinados riesgos psicosociales. Sí, porque luego pensamos que los riesgos hay que quitarlos y es muy complejo porque más bien hay que saber aprender a transitar con estos riesgos. El riesgo nace de un factor, por ejemplo, un factor es, no sé, un factor es la marihuana. La marihuana existe, es un factor, es una hierba, es parte de la naturaleza. Si existe debe ser para algo bueno, obviamente. Digo que no lo habíamos podido metabolizar, pero el factor es ahí. El riesgo está cuando esa planta se es secada o se es exprimida y entonces empieza a circular en la escuela. O sea, ya ese factor se convirtió en riesgo. Y está el riesgo ahí. Y el riesgo aumenta cuando resulta que tu hijo está en esa escuela. Y el riesgo aumenta cuando tu hijo tiene esa edad donde se le van a ofrecer. Y el riesgo está cuando, o sea, va aumentando los riesgos y tenemos que aprender a que estos riesgos, pues nosotros debemos de saber cómo transitar con ellos. Se llaman mecanismos de afrontamiento. O sea, que tu hija, que tu hijo, que tu esposa, que tu esposo, que tu trabajador, que tu trabajadora, o sea, que tengan mecanismos de afrontamiento, porque luego decimos los papás, bueno, pero ¿cómo se te ocurrió? O sea, entonces, ¿qué? Si te dicen que te tires, te tiras, luego sacamos estas frases, ¿no? Y si él come popó, tú también vas a comer popó, pues no, bueno, obviamente no lo va a hacer, o sea, bueno, quién sabe. pues bueno, no lo sé, espérate unos 10, 15 años y vamos a ver qué pasa. Esperemos que no, pero tienes razón, pues el tema era que el riesgo estaba ahí, pero aumentó porque tu hija necesitaba sentirse perteneciente. Pero aumentó porque tu hijo ya no quería sentir la violencia y entonces prefirió consumir esa droga o prefirió hacer esa acción inadecuada. El riesgo aumentó porque tu trabajador probablemente no sabía cómo tener esa socialización sana y entonces el riesgo aumentó. Entonces, pues los riesgos están ahí y ahorita has dicho algunos como podría ser el riesgo de socialización, riesgos del tipo de socialización. Sí. Riesgos del tipo de plan de vida o proyecto de vida. Aumenta el riesgo cuando, por ejemplo, recuerdo mucho, Omar, un chavito que me decía, yo no sé, pero yo voy a ganar mucho dinero. No me interesa nada de más. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esta situación precaria que él había sentido, esta precariedad que tú dijiste ahorita, precariedad es, no tengo o no siento que tengo lo suficiente o no lo tengo definitivamente. Entonces a mí nadie me va a parar para hacer tranza, para mentir, para engañar, y así lo manifestaba, o sea, para tener dinero. O por ejemplo, ahorita que mencionas la parte del dinero, el dinero, pues en sí lo vemos como un bien.
Sí, Pero, sí, sí. por ejemplo, si somos nosotros ya en la edad y somos sujetos de crédito, que prácticamente ahorita con el hecho de estar vivo, Ya se es sujeto de crédito ya. prácticamente. Sí, sí, te Pero, dan crédito. por ejemplo, ahí está un riesgo latente. El crédito en sí es un riesgo si no sabemos nosotros administrar nuestros ingresos y nuestros egresos económicos. Ujú. Porque si entonces estoy yo adquiriendo más deuda de la que puedo yo solventar según los periodos de pago, ese se convierte en un riesgo. Y como riesgo como tal, nos va a llevar en una cascada de consecuencias muy probablemente. O como decías Sí. ahorita tú en este chavito, de que decía, pues bueno, yo no quiero tener carencias otra vez y voy a hacer lo que sea para tener dinero. Para tener dinero. Pues sí, y a lo mejor lo hace de una manera lícita y se pone a trabajar, pero se pone a trabajar 16 de las 24 horas. Entonces, una de dos, o en qué momento va a darse la oportunidad de vivir en familia y disfrutar a la familia, Sí. o va a tener, va a tener una vida sin familia, Sí, sí, sí. o una familia sin papá y sin esposo, o sin esposa, O sin esposa. en dado caso de que fuera una mujer la que pensara así. Entonces son situaciones que están allí presentes en nuestra vida cotidiana, pero que tenemos nosotros que observar sobre cómo vamos a actuar ante ellos para poder evitar que se convierta en un riesgo. O si ya lo tienes, entonces reconocer que estás teniendo unas consecuencias, atender las consecuencias y posiblemente puedas ver el riesgo. Sí. Entonces, partamos aquí ahorita, para que vaya quedando claro, de que el riesgo existe. Y estamos hablando de un tipo de riesgos que tiene dos contenidos: psicología y sociedad. Así es. O sea, porque no es lo mismo un problema psicológico a un problema social. Se potencializan. Este chico que necesitaba, por su pobreza, su psicología de pobreza, por lo mejor económica, le fue generando obviamente este problema psicológico. Déjame te interrumpo, porque a lo mejor van a decir algunos chicos que nos estén viendo o algunos papás que Sí, nos sí. digan, no, espérame, yo soy de clase media. Sí, 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 Pero sí. si nos vamos en la parte social, yo he visto que, recordarás que hace algunas décadas era común que en la clase económica baja tuvieran su sonido enorme. Ujú. Y ahora yo he visto que tanto clase baja como clase media o media alta se gastan o tienen créditos por celulares o dispositivos de 15, de 20, de 25 mil pesos cuando la economía no es suficiente. No, bueno, pero eso no sucede en las clases medias, sucede en las clases altas, en las clases medias y en las clases bajas. O sea, ese es el riesgo psicológico y Así social. Psicológico es porque tengo a lo mejor una disminución de mi valía, tengo un Ujú. problema psicológico, y social es cuando la sociedad me presenta una alternativa de solución que me va a poner mal. De aparente felicidad, No y lo estoy de dijiste acuerdo, al inicio. estoy de acuerdo. O sea, yo tengo un problema de baja valía y resulta que si traigo este equipo, me siento con mayor valía y entonces se vuelve un problema social. O sea, la sociedad nos oferta algo que es más complejo. Sí, no sé, por ejemplo, el tema de yo necesitar sentirme perteneciente a un grupo, y el grupo entonces pues consume drogas. Socialmente se sabe que si se legalizan, ese problema, ese riesgo psicosocial va a aumentar. Así es. ¿Por qué? Porque entonces va a haber una sociedad de consumo mayor y obviamente hay que hacer la aclaratoria que los gobiernos le apuestan a la legalización de drogas por la disminución de la violencia de los cárteles que la producen, no por el bien de tus hijos, no por el bien de tu familia. Ujú. Dice, no, es que con esto va a disminuir la violencia, cosa que tampoco pasó, porque sigue habiendo, por ejemplo, el mercado negro más grande de drogas es del alcohol Así es. y del tabaco. El alcohol y el tabaco tienen un mercado negro muy grande, muy, muy grande. Como experto en el tema, como excomisionado, lo conocemos perfectamente, y entonces no lo van a legalizar porque tu hijo va a disminuir. No. El riesgo de que tu hijo le faltó afecto, el riesgo de que no se comunicaban en casa, el riesgo psicológico de quedarse callado, el riesgo psicológico de tener retracción, se aumentó porque la sociedad, o sea, socialmente, le ofertaron algo que en apariencia, como bien decías, le va a causar bien o le va a solucionar. Esos riesgos se llaman riesgos psicosociales.
Y esos riesgos, dijimos como segundo punto, están esparcidos en todos los ambientes. Otro que no quiero dejar de mencionar antes de que pasemos a la siguiente parte de nuestro tema de hoy, que es riesgos psicosociales, que es cómo fortalecer y proteger a la familia. Otro que hay, y que ese sí es temporal, ese si ya no lo tuvimos en ese momento, ya no lo vamos a tener más adelante, y sí van a poder descansar. Sí. Y es el que se origina como riesgo psicosocial, que es, por ejemplo, los embarazos adolescentes. Y hablo de embarazo adolescente, en parte, el riesgo psicosocial puede estar generado, son muchos los factores, pero vámonos a lo más práctico, a una educación sexual que no va orientada hacia el cuidado del cuerpo, de esa parte íntima que tenemos, que es única y que nosotros nos corresponde el cuidarlo y protegerlo. Sí, es un riesgo bárbaro. Sí, y digo, pero no meterme en todo el embrollo que es la parte de la sexualidad y de cómo abordarla y de la adolescencia y todo esto. Pero sí, en ese sentido, si estoy yo en la edad de la adolescencia, que supongamos termina por ahí de los 18 años, entonces, si yo no me embaracé antes de los 18, ya la hice, ya no tengo ese riesgo del embarazo adolescente, por el simple hecho de que ya no soy adolescente. Ya no soy adolescente. Pero si me embarazo a los 18, 19, 20 y todavía estoy estudiando y no tengo una estabilidad económica, el cerebro no se ha terminado de madurar neurológicamente, pues bueno, ahí estoy potencialmente en riesgo psicosocial de acuerdo a cómo yo vaya a asumir la responsabilidad. Sí. Entonces, ese es por ejemplo, un riesgo que no va a aparecer ya más adelante. Ya si me embarazo a los 30, pues eso es un embarazo, punto. El riesgo podría surgir por otros factores, pero ya no por el concepto de adolescente, que es la adolescencia, pues precisamente por la edad que implica, por la dependencia económica, familiar, por la inmadurez, pues bueno, todo eso son factores que nos conlleva a tener un riesgo como tal. Que tendremos que hablar en algunos de los programas del tema del adolescente, del embarazo, que es un riesgo muy alto, no en sí, obviamente, el traer una vida, el riesgo de detener la productividad y desarrollo de la persona, Así es. Que lo iremos platicando. Esos son los riesgos psicosociales. Luego tú mencionabas algunos, pero nosotros podemos decir, bueno, ¿cuáles son los frecuentes que llegan acá de pronto porque los papás, pues obviamente ya es muy obvio? Y cuando los papás lo alcanzan a ver, pues a lo mejor ya va avanzado el riesgo. Ahorita está pasando mucho, y te lo quiero comentar, este tema de decir la nueva normalidad, a mí me parece riesgosísimo, valga en el tema de riesgos. O sea, nueva normalidad, están queriendo normar algo que a lo mejor ni siquiera es normal. O sea, hay que llamarle nueva realidad. O sea, es normal que te enfermes, que te mueras por una enfermedad. Pero el problema es que cuando normas lo que no es dentro de la persona, entonces los papás empiezan a tener como cierto desplazamiento de sentimiento de responsabilidad. Por ejemplo, cuando dicen, no hombre, es que todos los chicos salen de antro, eso ya es normal. O cuando pronto un papá nos dice a nosotros, es que yo sí lo vi que estaba consumiendo marihuana, pero es que es normal, era marihuana. El problema fue que empezó con el cristal. Es que ya ahorita todos los chicos consumen marihuana. Eso no, o sea, no es normal, o sea, no es normal que un chico se vaya a deslindar de su responsabilidad por estar consumiendo una droga. O bueno, es que mira, nosotros les hablamos de sexo y les hablamos de que tengan sexo seguro, pues que es normal. En nuestras épocas no se usaba eso, pero pues bueno, si vas a tener relaciones sexuales, pues usa condón, hijo. Es normal, o sea, no es normal. O sea, porque lo único que estás haciendo es hablarle de que evite una de las áreas de la sexualidad, que es la procreación, pero no hablas de las relaciones interpersonales, no hablas del erotismo, no hablas obviamente de toda la dimensión del amor, no hablas de todo eso. Entonces, uno de los problemas es que empieces a normar dentro de tu familia lo que siguen siendo riesgos. Si hoy, y en el mismo ejemplo, por ejemplo, de las drogas, si hoy se legaliza la droga, la que tú me digas, cocaína, marihuana, anfetaminas, la que tú me digas como droga de uso, de lo que le llaman políticamente recreativas, ¿sí? Lo que le llaman, porque eso no crea nada, viene de crear, pero bueno, las drogas para recreación no le va a quitar ni un ínfimo
del daño que le va a causar al cerebro de tu hijo, de tu hija, de tu persona. O sea, hoy legalizamos las drogas. Bien, aplauso para los que se llaman progresistas y un gran logro en el progreso. Así y qué bueno. No le quitó ningún daño, ¿eh? O sea, hoy consumo marihuana, va a haber retardo psicomotor, como las gotitas estas que están vendiendo de marihuana, que les dicen que no tienen marihuana. Entonces, si no tienen marihuana, entonces, ¿qué te están vendiendo? Y déjame decirte que he tenido ya 12 personas que he mandado a hacer estudios y tienen marihuana. ¿Y qué pasa? Tienen retardo psicomotor las personas, tienen enletecimiento, tienen falla de memoria leve, porque pues poco a poco se va generando. Sí, empiezan a perder un poquito sentido de vida. Y ya tuve un caso que con estas gotas le provocó un brote psicótico. Una persona que nunca le iba a provocar un brote psicótico. O sea, no porque se legalice algo, el riesgo va a aumentar. Entonces, no normes, no empieces a normar y tienes que luchar. Una de las funciones, lo vamos a ver al final del programa, una de las funciones es luchar por la felicidad de tu familia. Por eso estamos hablando de 5 fortalezas, o sea, de que los vamos a platicar. Así es. Y bueno, precisamente la legalización nada más ayuda en el sistema político para evitarse los problemas que ya tiene y que no ha podido hacerle frente. Sí. Porque tú sabes, como comisionado que fuiste en adicciones, pues bueno, el asunto con las drogas es la demanda y la oferta, y hay que atacarla por los 2 vías. Pero ya se dieron cuenta de que no es posible, y pues lo más sencillo para los gobiernos es, pues bueno, si no lo podemos quitar, pues vamos a ganar en cuestión de impuestos. Pues puede ser un ingreso. Podría ser desde allí. Pero bueno, para no salirnos del tema, pues precisamente dentro de las fortalezas que tenemos nosotros dentro de la familia y que nosotros como miembros de esa familia, ya seamos padres, abuelos, tíos, primos, hijos, pues es empezar a trabajar en la familia para fortalecerla. Sí. Y una de las formas es a través del fortalecimiento de los vínculos en el interior de la familia. Sí. Y la manera en la que podemos hacerlo es a través de la comunicación. Si nosotros estamos cerca de nuestros hijos, y lo hemos hablado ya en alguno de los programas, que no es nada más la parte de dar tiempo de calidad, es que tenemos que estar en casa. Y estar en casa no es estar con el teléfono en la mano chateando o bobeando en alguna de las redes. No, es estar observando a nuestros hijos, es estar escuchando a nuestros hijos, hablando con ellos, para precisamente que ese vínculo se vaya fortaleciendo. A fin de cuentas, nosotros estamos conformados por las relaciones y precisamente desde allí vamos a tener una relación si interactuamos con nuestros hijos, si interactuamos con la esposa, con el esposo o con los demás miembros de la familia, porque solo de esa manera vas a poder meterte en la vida de ellos, pero también vas a permitir que entren en tu vida y no nada más, como en algún momento lo han dicho algunos de los chicos, es que mi casa no es una familia, es un lugar en donde vivimos o cohabitamos personas que somos, tenemos una relación consanguínea, pero familia como tal no lo es, y eso me lo llegaron a decir en algún momento, y entonces ahí es donde tenemos nosotros que ver la parte de cómo estoy yo en mi familia, cómo estoy fortaleciendo, qué tal están los lazos, qué les gusta, qué no les gusta, qué están viendo en la televisión, o qué están navegando en internet. O sea, tenemos nosotros que tener ese conocimiento, esa relación, y poder también nosotros mostrarnos como papás con los hijos, que vean la parte no solo de las discusiones, que vean también cómo nos arreglamos mamá y papá, porque eso va a enseñarle a nuestros hijos en cómo relacionarse, cómo hacerle frente a las problemáticas, pero también cómo son las relaciones entre esposos y entre padres e hijos, hijos y padres. Sí, aquí por eso estamos entrando a esta segunda parte del programa donde dices, bueno, y entonces nosotros como padres, como empresarios, como dueños de empresa, pues, como responsables de programas de políticas, como amigo, como tío, o sea, ¿qué factor tengo, sí, para prevenir estos riesgos psicosociales que, bueno, pues los podemos, para cerrar la primera parte, que los podemos nombrar como te parece consumo de sustancias, ausentismo y absentismo escolar. Ausentismo, ya no quiero ir a la escuela, absentismo voy pero no estoy.
obviamente baja productividad, violencia intrafamiliar o violencia dentro de las aulas de la escuela, ¿sí? La violencia entre pares que se llama también, el embarazo del adolescente, relaciones inadecuadas profundas como es el noviazgo. Hablábamos del mal llamado el somos quedantes, que es lo que ahora hacen los chicos por error de nosotros los adultos, al nosotros llamar así, vamos a juntarnos y si funciona, nos casamos. Pues ellos los chicos hacen ahora lo mismo. Vamos a hacer quedantes, te toco, te beso y si me gusta le sigo. Yo les digo a los chicos cuando llegan con eso, que les pregunto, ¿tienes novia? Me dice, no, bueno, pues tengo una quedante. Le digo, oye, es que eso es como ir a la frutería y, a ver, permítame, le dices al frutero, y agarras una manzana, la muerdes. No me gustó. No me gustó, ahí se la dejo. Sí. O sea, ¿cómo? No magulle, pues, sí. ¿Verdad? Entonces, este es un riesgo también psicosocial por las malas relaciones, obviamente. Relaciones, obviamente, de riesgo, como son relaciones, lo que se llaman relaciones sociopáticas o relaciones de vandalismo, relaciones... O sea, hemos hablado de estos riesgos psicosociales y entramos a la segunda parte donde dice, bueno, nosotros tenemos cierto fundamento por regla. Nosotros, los adultos y los hijos tienen una responsabilidad también por regla. Por regla, es ilógico que un adolescente ponga límites. O sea, por regla. Es ilógico que si yo estoy con un adolescente, yo adulto, por regla, es ilógico que él ponga las reglas. Por regla, es ilógico que si a mí me contrata una empresa, yo ponga las reglas. Las tendría que poner el dueño. Las tendría que poner la dirección general. No significa que no colabore o que no hable y que no tenga derecho a voz. Pero significa que por regla va a depender dónde estás tú asentado. Entonces imagínate que tú pongas un director en una de tus empresas y por querer quedar bien, tú le hagas caso, tú eres el dueño y le hagas caso nada más por querer quedar bien y no perder la amistad de esa persona. Por regla pues no tendría que ser. O que ese director, por querer quedar bien, le haga caso a sus inferiores, por querer quedar bien, no por una audiencia que vaya a ser positivo. O sea, lo que estamos hablando en esta segunda parte es que tienes que tener ciertas características, como la decía Mara al principio de esta segunda parte, que es, oye, la comunicación. Por regla, tú tienes que definir el tipo de familia en la que está tu hijo. Y esta es tu familia y tú... Una de las cosas que más he visto que batallan es cuando les pregunto en grupos abiertos. Le digo, a ver, tus hijos, así con papás, tus hijos tienen derecho a voz y voto, levante la mano. Y la gran mayoría levanta la mano. Dice, sí, mi hijo tiene derecho a voz y voto. Híjole, pues con razón te la pasas así, llevándolo a las hamburguesas rápidas y demás. Tu hijo tiene derecho a voz. De esas familias democráticas. Sí, es una familia democrática. Y no, la familia no hay una democracia, la familia hay una familiaridad, hay una crianza, hay una responsabilidad. Tienen derecho a voz, pero no a voto. Imagínate quién vota porque hoy tengamos otro hijo, ¿no? ¿Quién vota porque vayamos a comer a tal o tal X lugar? ¿Quién vota porque...? No, puedes ejercer tu voz y decir, papá, ¿podemos ir a comer a este lugar? ¿Sabes qué? Creo que sí, porque tengo economía, porque nos ha ido bien, o no. Porque no tienes, o sea, tú no puedes decidir solo como hijo. Y este es uno de los grandes problemas de los niños que de pronto se sienten empoderados, pero al sentirse empoderados se sienten inseguros y al sentirse seguros les genera ansiedad y al sentir ansiedad y no tener manejo de ansiedad les genera bajo nivel de visión de vida porque ellos son los responsables de todo lo que sucede en casa y viene obviamente con depresión porque no tienen un proyecto de vida, porque nada pueden dominar ellos. Y ahí el riesgo, bueno, ahí lo que ve la familia es precisamente la problemática que está viviendo el chico al día de hoy. Y no el riesgo psicosocial. Y no el riesgo desde donde se generó la problemática que viene desde el cómo se han manejado como familia. Eso es lo que queríamos que vieran. Porque es bien común que nosotros veamos en la consulta precisamente que el problema como tal está siendo manifestado en nuestros hijos. Sí. Pero la solución se encuentra en cómo están organizados como familia. Sí. Y muchas de las veces nuestra labor es intervenir en cómo está el orden en cuanto a quiénes son papá y mamá, quiénes son hijos, cuál es el orden de nacimiento de los hijos, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las obligaciones, pero también en la jerarquía. Y en ese sentido,
pues obviamente implica responsabilidades y obligaciones, como lo decía Cui, que a lo mejor un chico de 14 años, de 15 años, ya no digamos de menor edad, pues no va a poder con una responsabilidad moral del bienestar y la felicidad de los demás miembros de la familia. Sí, y entonces llegan a la terapia y el problema se vuelve mayor cuando le ponen un mote al joven. Uh-huh. Tiene trastorno depresivo y entonces dice Stephen Manistendel, que es una persona que trabaja mucho resiliencia, dice, y entonces nos vamos por una sociedad, sí, de diagnóstico. Uh-huh. Y esperemos que le toque un buen terapeuta, y esperemos que el medicamento le haga, y esperemos que entonces, o sea, porque yo ya no es mi responsabilidad, ese diagnóstico yo como papá, pues yo qué, o sea, es como se fracturó, pues hay que el ortopedista lo cure. Así Sí, es. pero resulta que se fracturó porque todos los días usted lo está aventando de la cama porque le golpea, pues sí, el ortopedista. Entonces, y lo que dices es, no tenemos que hacernos responsables del caminito, de cómo fue aumentando el riesgo para que llegue un joven y diga, no tengo sentido de vida, no me interesa mucho esto. ¿Por qué? Pues porque resulta que todo empezó cuando yo era el que levantaba la mano, yo era el que decidía, no quiero comer ahí, no quiero esto, y entonces después convencí a mis hermanos, y entonces los papás decían, o sea, todo eso va aumentando el riesgo para al último terminar probablemente, sí, en un trastorno que existe, no lo niego, todo tan grande como ustedes quieran en los manuales de salud mental y demás, pero al final, por cómico que parezca, actualmente todos los diagnósticos que vienen mínimo de adolescentes en el diagnóstico de salud mental en 5, que es el nivel, digo, la edición quinta que va, o DSM-5 que le llaman, o la CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, todos terminan diciendo que se necesita un tratamiento psicosocial. Así es. Y justamente, bueno, pues ahí es donde tenemos otro de los puntos en fortalecimiento de la familia, que es una disciplina familiar adecuada y normas claras en la conducta dentro de la familia. Tenemos que poner orden desde allí, pero para poner orden allí, y algo que llegamos a encontrar frecuentemente en las familias, es que papá y mamá difícilmente están puestos de acuerdo, difícilmente... Sí. O fácilmente se muestra la disposición o se verbaliza, sí, vamos a hacerlo, pero al momento de la ejecución, como no hubo una comunicación adecuada en cuanto a qué sí estoy dispuesto a hacer, Uh-huh. qué no estoy dispuesto a hacer, como establecimiento de límites, de reglas, de consecuencias, de formas de crianza, pues bueno, al momento de ejecutarlo resulta que esa disposición que yo dije que sí tenía, pues no la ejecuto, no la llevo a cabo. Y entonces eso va a hacer que, pues bueno, se vea reflejado en cómo estamos como familia. En el caso de nosotros como adultos, como papás, pues no se va a notar tanto, porque ya fuimos criados, ya lo que aprendimos bien en casa con nuestros papás, pues ya lo aprendimos. Lo que no aprendimos, pues ya lo echamos a perder o ya lo perfeccionamos. Sí. Pero quien va a resentirlo va a ser nuestros hijos a través de los riesgos psicosociales que les hablábamos en un inicio, incluso trastornos de alimentación. Sí, de acuerdo. No como poco, juego con la comida, la clasifico, hago una sola comida, estoy tomando muchas bebidas sin azúcar y a lo mejor estoy tomando más de 3 litros. O sea, tenemos que observar incluso cómo es la comida. O tal vez estoy nada más comiendo cosas o alimentos que no me son nutritivos, llámense golosinas o llámese comida chatarra. Fíjate que yo luego pienso, en el tratamiento de adicciones es muy recurrente el tema de internarlos. 35 días, 28, 3 meses a la persona que consume la droga. Así es. Y entonces pues ya sea en un anexo, en una clínica tan cara como cualquiera que tú me digas, lo que sea, terminan por internarlos. Con un bajo nivel de porcentaje de recuperación, muy bajo. Luego yo me pregunto, ¿qué pasaría si internáramos a los papás 35 días? ¿No impactaría más? O sea, ¿no impactaría más si yo interno 3 meses en un tratamiento psicosocial de comunicación, de afectividad, de desarrollo de confronta, de enfrentamiento sano dentro de la familia? De resolución de conflictos. De resolución de conflictos. Y esa respuesta fue lograda cuando
precisamente en el modelo de riesgos psicosociales que tenemos es, venga usted. Uh-huh. Y no sé si recuerdas las primeras veces que decían, ¿y yo por qué? Sí. ¿Y yo por qué? El problema es él. Sí. Vengo a que me lo cure. Vengo a que me lo que cure. me lo arregle como si fuera una ida al mecánico. Sí, aquí se lo dejo. O sea, como una guardería de adolescentes, de pronto nos volvíamos. No se lo aceptamos si usted no viene. Así es. Y terminaban por irse, ¿te acuerdas? Terminaban por irse con otra persona, pero regresaban. Sí, a lo mejor pues por el modelo que tenemos. Dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Venga usted y lleve un tratamiento también en todo un proceso familiar donde precisamente se haga responsable de normar, volvemos a la palabra, de normar, de ordenar, poner un orden, esto va aquí, esto va acá. Y muchas veces hemos descubierto, sí, no recuerdo cuándo fue la última vez que internamos a un adolescente, no recuerdo, no digo que no lo hagamos, pero no recuerdo en los últimos 5 años. Pues es que realmente, dentro de este modelo que trabajamos psicosocial, precisamente diseñado para riesgos psicosociales, en las estadísticas que tenemos de internamiento, son 1 por cada 80 pacientes, cada 90. Creo es muy bajo. Aproximadamente. Sí. Y ese 1, yo me acuerdo que es precisamente porque traía un brote psicótico. O sea, no se le internó por los riesgos psicosociales como tal. Sí, no podía estar afuera. Sino se le internó porque precisamente era un riesgo estar afuera para sí mismo y para la sociedad. Pero una vez que se estabilizó a nivel neurológico, pues bueno, ya lo atendimos aquí. Y no significa entonces pues que no siga el riesgo. Así es. Porque luego dicen, ¿a poco se curan? No, bueno, hablar de curar psicosocialmente es muy raro, o sea, es decir, sigue la problemática, sigue el consumo, o sigue la violencia del joven, o sigue, no sé, el ausentismo de la joven. Es que ándale, es un concepto que el sistema de salud o la salud como tal nos ha ido metiendo, porque lo vemos desde una concepción biológica. Pues es que mientras pongas puros médicos a dirigir el tema psicológico, yo soy médico, yo me estoy criticando a mí mismo, pero a los médicos nos enseñan a ver enfermedad, no nos enseñan a ver salud. Y precisamente, si lo vemos desde la parte médica, desde la parte biológica, pues si hablamos de curar, sí, allí, y tú no me vas a dejar mentir, allí sí hay cura. En lo biológico. En lo biológico. Algunas cosas, algunas serán enfermedades crónicas como ya las conocemos, pero en la cuestión psicosocial no podemos hablar de cura, podemos hablar de una observación, de un mantenimiento, de una prevención, de una atención. Sí. Es como en el caso de los carros. Pues los carros tenemos que llevarlos cada tantos kilómetros, cada tanto periodo a su revisión, a su mantenimiento para que precisamente siga funcionando. En las relaciones que tenemos como familia, como sociedad, pues lo que nos toca hacer es estar observándonos a nosotros mismos, estar buscando en nuestra mente, como es precisamente nuestro tema, qué situaciones me están haciendo que me mueva, que me están generando un displacer. Sí. Y no porque siempre tengamos que estar en el placer, no, hay momentos en los que no es placentero, pero una cosa es tener una tristeza, un dolor, un enojo que es displacentero, pero otra cosa es quedarme ya a lo mejor con una tristeza patológica que me está llevando a pensamientos de hacerme autolesiones o incluso de ideación suicida. Eso ya no es natural, eso ya no es saludable. Entonces tenemos nosotros que dejar a un lado el término de cúrenlo por una situación psicosocial, porque eso no lo hay en la atención psicosocial. Lo que hay es una atención a la situación que está generando problemas y enseñarle a la persona en términos muy simples, pero que es más sencillo de lo que parece, enseñarle a la persona a vivir sanamente. Sí, porque al final de cuentas es un tema de que los riesgos van a seguir ahí y es algo que se les dificulta mucho de pronto, no solamente a las familias, sino también hasta los profesionales se nos empieza a dificultar. Cuando dice, es que sigue consumiendo, es que sigue con las mismas conductas. Sí, hay mucha probabilidad que siga. O sea, hay mucha. Sí, y que nosotros acompañemos. Deben ser tratamientos de obviamente de un acompañamiento prolongado, ¿sí? De acompañamiento, no de cura, no de sanación, o sea, en sí es un proceso. Por eso hablábamos en esta segunda parte de no te dejes normar por reglas que probablemente no son normales y que van a hacer que impacte más y te va a salir más caro, ahora sí como dicen el caldo, que las albóndigas. Sí. Sí, o sea,
Me decía una mamá, pues sí, terminé internándola y sigue con las mismas conductas, pero sin esos 60,000 pesos, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, y 60,000 se me hizo poco. y no es que no se cobre en los lugares, yo no estoy diciendo que no, o sea, estoy diciendo en que tú te responsabilices también de normar lo que está sucediendo en casa. Por eso hay ciertas fortalezas que el día de hoy podríamos platicar, o sea, que pudiéramos descubrir fortalezas cotidianas, fortalezas que nos puedan hacer ver a nuestra familia de una manera diferente, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a quien sea. Y yo creo, Omar, que la primera fortaleza que debemos de tener es la aceptación incondicional de lo que tengo en casa. La aceptación incondicional, o sea, cuando yo no tengo esa aceptación incondicional, cuando yo veo a mi hijo y quiero que mi hijo sea otra cosa, cuando yo veo a mi hija y quiero que mi hija se comporte, yo bajo exigencia, bajo demanda, bajo ausencia, cuando yo no acepto que mi hijo tiene ciertos límites, cuando yo no acepto que mi matrimonio probablemente está sufriendo ciertas cosas, yo creo que no vamos a poder avanzar en nada. Yo creo que la primera fortaleza que debe tener tu familia es aceptación incondicional, Omar. Sí, te fuiste con el tema más sencillo, pero más complejo de lograr, güey. Sí. Porque sí, muy probablemente dentro de nuestra familia está el amor. Yo quiero pensar que en todas las familias existe el amor. Ya la experiencia me ha ido comprobando que a veces no lo es así, desafortunadamente. Pero la aceptación incondicional es un proceso, quiero pensar yo que natural. Sí. Porque va acompañado del amor. De acuerdo. Y de ese amor que tenemos nosotros como familia. Y allí implica el hecho de hagas lo que hagas, voy a estar aquí contigo. Sí. Te voy a apoyar. Muy probablemente el apoyo no va a ser como tú lo quieras, porque si es como tú lo quieres inicialmente, pues es nada más para volver a generar placer, pero esa búsqueda posiblemente inalcanzable de un placer permanente, difícilmente se va a lograr. Entonces, yo como papá, como mamá, la manera en la que voy a acompañar es precisamente en te acepto incondicionalmente, independientemente de lo que hayas hecho, pero la ayuda tiene que ser diferente. Sí. Y probablemente no va a llegar como tú la estás requiriendo, mas sin embargo, sí como la estás necesitando. Es que imagínate, por ejemplo, tu hijo que tiene violencia. Uh-huh. Y tú dices, quítale la violencia para yo aceptarlo. O sea, sí te quiero, hijo, pero no con violencia. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y si es violento? Sí. O sea, entonces no hacemos nada. No, la aceptación incondicional dice, esto es lo que existe y a partir de ahí, ¿cómo voy a caminar? Porque vamos a caminar un buen tramo, o sea, si no, no te van a aceptar. O sea, si tú no aceptas incondicionalmente, la otra persona tampoco, o sea, te va a aceptar. Sí, hoy tuve una llamada de un chico que pues no quiere ayuda. O sea, no quiere ayuda, la mamá quiere ayuda y yo creo que ahí la mamá en su buena disposición la va a recibir, pero el chico dice, no, el problema es mi mamá, ella no me acepta como soy. Y tiene razón, porque entonces tampoco va a aceptar, o sea, ya hay como un panorama cuadrado de lo que a lo mejor yo pienso que debo de hacer con mi hijo. Entonces, la aceptación incondicional es base para decir, esto es lo que tengo, esto es lo que existe, ¿y qué vamos a hacer de aquí en adelante? A veces la aceptación incondicional es más clara cuando ya no hay vuelta. Por ejemplo, una persona que se le amputa una pierna, ya no hay vuelta, o sea, no, esto es lo que no hay pierna, o sea, y así me acepto incondicionalmente, sí, pero cuando es una situación psicológica o social, tu hija no tiene amigas. Es que ¿por qué mi hija no tiene amigas? Y es que yo, mira, la llevo y la metí a un colegio y la metí a lo que sea. Tu hija no tiene amigas. Eso es lo que hay ahorita, que tu hija no tenga amigas. ¿Cómo vamos a caminar? Hija, sé que no tienes amigas. No, eso ya no me causa tanta frustración. Te acepto incondicionalmente como es. Y es un reposo del amor, efectivamente. Porque de ahí viene, o sea, esto es lo que tengo, yo lo doy. Y esto que tienes tú, yo lo acepto. O sea, lo acepto incondicionalmente. Entonces, la aceptación incondicional es una fortaleza enorme dentro de la familia, porque te baja la ansiedad, te quita frustraciones y lo mejor, te permite pedir ayuda. Sí. O sea, te permite pedir ayuda adecuada, porque no es, pido ayuda para que le pongan la pierna, pido ayuda para que, no sé,
Yo me acuerdo mucho en el programa vean el programa con Caro, esta chica que explotó su casa a los 8 años y quedó quemada en un porcentaje alto de su cuerpo, y que entonces llegaba con los hace como 3 semanas, hace ¿verdad? como unas 5 semanas, llegaba a la escuela con su cara quemada y los niños se le quedaban viendo. Pues imagínate, una niña de 9, 10, 11 años, y ella decía, ¿qué me ves? ¿Me quieres tocar? ¿Me quieres tocar? Y los asustaba más, ¿no? Hasta que un día el hermano, con la aceptación incondicional, que es el amor, le dice, oye, ya, ¿no? Te la pasas enojada. Los niños te voltean a ver porque quieren saber qué te pasó. Ya, ¿no? Eres muy enojona. O sea, ya párale. O sea, él acepta incondicionalmente a su hermana y le dice, acepta lo que tienes. Y dice, mira, a partir de ahí se me quedaban viendo y yo les decía, es que me quemé, y se acercaban. ¿Cómo que te quemaste? Sí, me explotó la casa y me quemé. ¿Y puedo tocar? Sí, tócale, mira. Ok. Y ella se volvió sonriente. Y es una persona feliz. O sea, pero el hermano la confronta diciendo, ya, pues esto es lo que tenemos o lo que no tenemos. Esa es la aceptación incondicional para fines prácticos. Así es. Entonces, si nos vamos al segundo, sí, es algo que tú has hablado mucho y que te gusta mucho el tema, que la segunda sería dar sentido a tu familia. No a tu vida misma. Por ejemplo, yo soy doctor y quiero que mi familia, todos, tengo que juntarme con amigos doctores, te llevo a las reuniones de doctores, mi esposa se tiene que juntar con las esposas de los doctores o las esposas de las doctoras que son mis compañeros, te compro una batita blanca para ti, hijo, te compro una batita blanca para ti, hija, te compro un estetoscopio chiquito, te compro un estetoscopio. O sea, eso no es dar sentido a la familia. No. O sea, es dar sentido a la familia verdaderamente, Omar. Así es. Y bueno, ahí precisamente tenemos que escuchar a la familia. Y yéndonos en el sentido del orden y de la jerarquía, pues a la primera persona que tengo que escuchar es a mi cónyuge, ¿Sí? a mi esposa, a mi esposo. Y justamente por eso es una de las razones por las cuales el primer año de matrimonio, el primer año en el que están juntos, con o sin hijos, es uno de los más difíciles. ¿Sí? Porque entonces venimos de dos familias que no son mi familia. Una sí, la otra no. Sí, de acuerdo. La casa de mis papás, la casa de tus papás. En la casa de mis papás se hacía de esta manera. En la casa de tus papás se hacía de esta otra manera. Sí, de acuerdo. Entonces, desde ahí tenemos nosotros que empezar a darle sentido a la familia. Primero, en establecer qué familia queremos. Uh-huh. Y el qué familia queremos, pues tenemos mínimo un referente, que es la familia propia. Sí. La otra es, pues, todas las demás familias que he conocido a lo largo de mi vida. Y en el sentido de qué familia quiero, pues tengo que darme cuenta de qué relación matrimonial deseo. Y ahí es donde tienes que sentarte a hablarlo, sentarte a tocar esos temas que a veces no son tan cómodos, pero que son necesarios porque te va a evitar muchos años de incomodidad y de problemática si no aclaras qué relación matrimonial quieres, cómo va a ser la expresión de respeto, cómo va a ser la expresión de desacuerdo, cómo vamos a resolver los conflictos, porque eso te lo vas a topar a lo largo de todo tu matrimonio. Sí. Y eso se lo vas a enseñar a tu familia. Entonces, a partir de eso puedes cimentar cómo vas a querer que se construya tu familia. ¿Cuál va a ser el sentido? Un sentido de una familia grande, unida, separada, un sentido de una familia que los va a generar en la dependencia, como las llamadas familias muéganos. Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde vas a caminar como familia? Y eso obviamente le da lo que le llamamos nosotros apalabrar, le pones palabras. Así es. En esta familia sí o en esta familia no. O sea, es que aquí no se hace eso, es que aquí le vas dando una norma clara a tu familia, le das sentido de familia. Uh-huh. No todo lo que se une de pronto se comporta como familia, no lo que decías tú, ¿no? Estamos donde mismo, pero realmente compartimos nada más, pero pues yo no sé quién manda, yo no sé. O sea, hay jerarquías, hay formas, hay reglas, hay leyes. Y eso nos permite entrar a la tercera fortaleza, ¿sí? Que es una fortaleza importante que nos da el sentido de identidad, que es la autoestima familiar. ¿Quiénes somos? O sea, como familia, ¿qué tenemos como familia? Así es. Sí, y qué vamos a dar a los demás también. Esa autoestima familiar. A mí esta foto me gusta mucho porque es de una persona que termina sus estudios profesionales acá en la ciudad de Durango, en un tecnológico de Durango,
Y ese es su sentido de familia, sí, también le da sentido, pero esa Sabe viene con un orgullo y una identidad. Obviamente sus padres son indígenas, ella se mete a estudiar y logra estudios, y eso somos nosotros, porque ella pudo haberse metido y decir, no, pues déjame salgo aquí con el director y se acabó, ¿no? O sea, o no avergonzarse o de sus padres, de decir, su no, origen. pues ¿y tú de dónde vienes? No, pues aquí de tal colonia o fraccionamiento, y miento, ¿no? Empiezo a mentir. Uh-huh. O sea, esas vergüenzas que tenemos, y entonces no nos da autoestima familiar. Así es, y esto viene de la mano de la aceptación incondicional. Exactamente. Porque como familia se han aceptado, se reconocen, se dan la valía que cada uno de ellos tiene, y nos lleva a darle un orden precisamente. Y si se fijan, pues bueno, precisamente en la foto, los que están en el medio son los padres. Sí. Los están en el medio con la vestimenta propia, originaria, de donde vienen, la que tienen y la que aceptan como tal. Y en ocasiones, precisamente por la presión social, ¿cuántas de las veces nuestros hijos llegan a avergonzarse de nosotros? Sí. Una cosa es que se haga durante la adolescencia, en donde los hijos buscan su independencia, su autonomía, que es hasta cierto punto como parte del proceso de desarrollo. Pero sí lo alcanzas a ver, la diferencia del sentirse identificados con sus amigos contra la vergüenza. Sí, esa sí se diferencia. Sí se ve, el chico lo ve, dice, mis hijos se sienten avergonzados de nosotros. Uh-huh. Una cosa es cuando se sienten vergüenza de nosotros, y otra cosa es cuando, dame chance, déjame recorrer de estas 2 cuadras yo solo y no me dejes en la puerta del colegio. Sí. O sea, es desde allí déjame sentirme que pertenezco, déjame sentirme que puedo. Y ahí es donde la autoestima de la familia, pues bueno, se lleva en el corazón. Y con una de las cosas que tú has dicho anteriormente, Cui, es esa parte en donde se sienten acompañados por los papás aún y cuando no estén. Porque se quedan fijados en el corazón. Así es. Se quedan fijos ahí, porque luego yo creo que te ha pasado y nos ha pasado una persona que se va de pronto a estudiar al extranjero y dice, no, es que ustedes los mexicanos, o se va a estudiar fuera de la ciudad donde vives y dice, no, es que ustedes los de Durango, ya te fuiste aquí a Torreón y ya estás en Monterrey. Y sí, no, es que los de Durango así son ellos, o sea, ¿dónde está tu estima a tu ciudad? ¿Dónde está tu estima, tu amor? ¿Dónde está el arraigo? ¿Dónde está el arraigo? O sea, pues eso es cruel. ¿Y dónde está el arraigo a tu familia? Donde dice, o sea, qué orgullo es ir creciendo, porque eso te da un orgullo, y el orgullo te da una energía especial que se llama coraje para mover y decir, quiero ser mejor persona, no enojo ni ira, un coraje, una valentía y una bravura, y entonces pues bueno, te va dando. Vamos a la 4, que yo creo que después tendremos un programa de esto, que Omar es un experto, pero la fortaleza 4 es que debes de reconocer la falla de origen, que es muy clara. Es que aquí siempre se ha pegado, ¿no? Es que en esta familia siempre se pega, es que así nos hablamos nosotros, es una falla que viene desde más atrás, ¿no? O sea, viene una falla, ve tú a saber desde cuándo, y tú ya la normalizaste. Es que así nos hablamos aquí en esta familia. Lo único que me estás diciendo es que viene de más atrás. Sí. Como una persona en la sierra, nos tocó conocer una persona que tenía pie equinovaro, su hijo, uh-huh. Y luego sale el hijo más chiquito de 7 años, también con pie equinovaro, el de 15, el de 7, y yo le digo a la persona estábamos comiendo en un poblado que se llama San Pedro Villacorona, como a 15 horas de aquí, en una zona hermosa de la Sierra de Durango. Y entonces le digo, oye, ¿y no ha pensado en operarlos? Y luego él voltea y me ve, ¿operarlos de qué? Pues de los pies. No, es normal. Y se para, y él también tenía pie equinovaro, ¿no? No, dice, mira, es normal. No, lo único que me está diciendo es que viene de más atrás. O sea, no es normal que tu hijo camine así. Le pregunto al niño de 7, ¿te duele? Sí, dice, ¿a poco te duele? Le digo, ¿y a usted también? Bueno, sí, pero es normal ese dolor. No, no es normal. Voltea a la esposa y le dice, ¿ya ves? No es normal. Pues es que yo pensé. Y es que ahí es una de las situaciones, cuando nosotros llegamos, porque podría confundirse con aceptación. Sí. Cuando nosotros llegamos a tener algún malestar y lo naturalizamos, entonces ahí es donde ya caemos en un problema mayor. Sí. Porque precisamente no se trata de naturalizarlo, se trata de reconocer que hay una situación que está generando malestar y que eso no es normal. De acuerdo. Y ahí es donde la comunicación nos puede ayudar, porque puedo yo escuchar al otro, sí, y puedo yo preguntarle al otro, oye, ¿a ti también te pasa? Oye, así es como se camina,
cuando ya es uno más grande, ¿verdad? Si ya los papás no tuvieron los recursos, ya sean en cuestión de conocimientos, de humildad, de inquietud, ya no hablemos de economía, pues para investigar, pues cuando yo sea más grande, pues podría yo incluso preguntar, oye, ¿qué onda con eso? Sí, o sea, esto que nos pasa de pronto no empieza a ser tan normal, que eso se haga, lo que decías tú ahorita del matrimonio, eso ya después te cala en el matrimonio. Sí. Oye, te dice tu esposa, es que está siendo cínico. No, hombre, no, en mi familia todos son así, les decimos, ¿verdad, ¿verdad, marranito? ¿Verdad? O sea, o princesitita, o mi campeoncito, o sea, y la falla de origen a lo mejor es una necesidad tuya. Que en el caso de los que nos metemos a psicología, y lo digo por experiencia propia, cuando va uno conociendo sobre ciertas cosas de cuestión de conducta, de comportamiento, pues luego vas identificando que lo que vivías en casa, en esa falla de origen, más bien, lo que no reconocías como falla de origen, que creías que era lo normal, vas reconociendo que esa conducta o era violenta a través de las partes más sutiles en la violencia. Digo, hace algunas administraciones aquí en la ciudad de Durango, pues se promocionó mucho lo que era el violentómetro. Bueno, en el país prácticamente. Sí. Y una de las situaciones de violencia más sutil es la broma, es el cinismo, es la burla, es el chiste que humilla. Todas esas situaciones son violencia, pero es una violencia que va permeando en la sociedad. Y digo, lo vemos nosotros en la cuestión de las redes. Nos pasa algo a los mexicanos o le pasa algo a alguien y luego es, ahí va la lady, el lord y ahí va el meme. Sí, no, bueno. Esas son situaciones que a los demás les puede ocasionar gracia, pero que están violentando. Y no precisamente o únicamente a la persona afectada. Nos está violentando como sociedad, porque entonces eso nos va a llevar a convertirnos en una sociedad permisiva, como lo llega a suceder en nuestras familias. Nos volvemos permisivos porque naturalizamos la conducta que viene desde generaciones atrás, muy probablemente. Recuerdo mucho, o Mario, creo que te ha pasado, que entonces de pronto un señor me decía, no, pues ahora resulta que todo es violencia. Pues sí, lo que usted hace sí. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente lo que tú estás haciendo sí, le decía yo. O sea, todo lo que tú estás haciendo, pues pareciera violencia. No, pues muchas de las cosas que haces es violencia. Sí. Uy, no, ya no se puede decir nada porque todo es violencia. Pues es que sí, porque tienes una falla de origen donde te violentaron desde pequeño, donde tu abuelo violentó, donde te abandonaron y donde a lo mejor tú dices, no, hombre, a mí me amarraban con alambre de púas, eso sí era violencia. No, bueno, yo nomás le pego con lo que se le debe de pegar y donde se le debe de pegar, decía uno. Ah, chis, ¿y con qué? No, si es en la nalga, pues con una vara. Sí, en la cara nunca hay que pegar, dice. O sea, en la cara no se pega. Ya, no, bueno. Pero imagínate también una falla de origen, por ejemplo, de pobreza, como decíamos al principio. O sea, que esta falla de origen que de pronto yo he visto en muchas personas, en muchas familias, donde dice, es que lo estamos haciendo para mejorar la calidad de nuestros hijos, pero pues no los ves. Sí. Yo me acuerdo mucho un chico que el papá le decía, ¿cuándo te he mostrado yo irresponsabilidad? Dijo, ¿cuándo te he mostrado irresponsabilidad? Y el chico lo volteaba a ver porque luego los papás, perdón por la expresión, pero nos ponemos de pechito con los hijos, ¿no? Sí. El hijo lo volteó a ver y dije, híjole, le va a sacar un as bajo la manga y dicho y hecho. Lo volteó a ver y dice, ¿quieres saber? Porque tú me estás hablando de responsabilidad laboral, no lo sé, dice, pero me estás hablando de responsabilidad. Y cuando no fuiste a conmigo, y cuando no estuviste con esto conmigo, y cuando no acompañaste a mamá con esto, y cuando mi hermana te pidió que fueras con esto, y cuando mi hermana... Entonces empezó a hacer una serie de irresponsabilidades en la familia, y cuando te fuiste a un viaje que no tenías que ir, y que tú levantaste la mano, y que mi mamá te gritó, no tienes que ir, tiene que ir alguien más, y tú quisiste ir, porque si me estás hablando de responsabilidad laboral, no lo sé. ¿Verdad que sí? Pero en la familia ha sido muy irresponsable, papá. Y obviamente el papá me voltea a ver y me dice, ¿ya ve cómo es? Ahí se lo dejo, doctor. O sea, pues ahí está siendo irresponsable. Es una falla de origen donde él sentía en su trabajo estar cumpliendo. Y decía, lo estamos haciendo por ustedes, ¿no? Entonces, cuidado con las fallas de origen que tú tienes que ver y decir, ya no me está funcionando. Esto me está fallando. Y pues obviamente eso a veces necesitas ayuda para que te las observen. Y ahí en esa parte de la ayuda, yo creo que tenemos que ver... dónde conseguir la ayuda, cómo acercarnos, a quién preguntarle,
Porque entonces vemos las historias que están fuera de nuestra familia y lo vemos como de, si te fijas, y lo maximizamos, y lo vemos grave. Y bien dicen por allí, ¿verdad? Estás viendo la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga que traes en el tuyo. Sí. Y entonces yo creo que desde ahí tendríamos que acercarnos a preguntar, ¿cómo estamos? ¿Qué estás viendo? ¿Qué situación de riesgo psicosocial estás identificando en tu familia? Porque cuando vemos riesgo psicosocial, nosotros que nos dedicamos a esto, que tenemos años trabajándolo, la familia no lo ve en lo histórico, lo ve en lo inmediato, y en lo inmediato está aislado de todos los demás riesgos psicosociales que tú como hijo o como esposa, como esposo, como familia, no alcanzas a dimensionar. Entonces tienes que hacer una revisión de cómo has estado a lo largo de los años, cómo te empezaste a llevar, en el caso de los esposos, cómo era la relación de noviazgo, cómo se modificó cuando recién se casaron, cómo se ha modificado durante los primeros 5 años, 10, 15, cuando llegó el primer hijo, el segundo, el tercero, los hijos que tengas, cuando hubo una escasez económica, cómo has ido modificando la relación y qué consecuencias te ha ido trayendo en la convivencia. Porque posiblemente allí tienes algún riesgo psicosocial que no alcanzas a ver, pero qué bien que lo percibes. Sí. Y que si lo llegas a naturalizar, pues va a ser como esta persona de la sierra que, pues ahora sí que tenían los pies de caballo prácticamente. Sí, y era normal. Uno de los riesgos psicosociales, y ahorita que decías de esto, más frecuentes que están ahorita llegando es la mala decisión vocacional. Sí. Y ahorita por eso que lo estás diciendo es que yo tengo miedo de que mi hijo estudie tal, yo tengo miedo, no sé, o sea, de pronto es muy obvio para todos que tu hijo va a ser ingeniero, menos para ti, o que tu hijo tiene hasta vocación sacerdotal y de pronto te sorprendes, ¿no? No, sí. Pero ¿en qué momento? Oye, era obvio, como para todos, ¿no? Como si no lo hubieras visto. Como si no lo hubieras visto, pero tiene, o tu hija va a ser doctora y como todos eran abogados, pues es una falla de origen. Sí, y nos vamos a la quinta para ir cerrando. Sí, la quinta fortaleza es que en tu familia reconozcas la felicidad, la paz, la tranquilidad, el placer de estar con la familia, que lo platicaremos más adelante, donde sea un lugar donde no haya guerras, un lugar donde te domines y un lugar donde sientas verdaderamente placer. Ahí es donde tu familia debe ser y todos podemos colaborar. Y disminuyen mucho los riesgos cuando empiezan a hablar de una manera diferente. Lo hemos visto, Mar. Sí. Cuando se empiezan a aceptar, cuando están sentados, no estoy diciendo que es lo ideal, pero cuando se sientan a la mesa con tranquilidad, sí, o sea, dominados, sin decirle, consumiste drogas, ¿verdad? O sin decirle, mira tus calificaciones, o sin decirle, o sea, ya no hay ese juicio sumario, sino que se sientan y dicen, la vamos pasando bien. Me duele mucho que todavía sigas consumiendo, me duele mucho tu violencia, me duele mucho tu indecisión, me duele mucho que estés muy retraído, pero aquí en mi familia se reconoce la felicidad. Así es, y tenemos que aclarar, la felicidad no es nada más estar sonrientes, o sea, porque en dado caso eso sería, pues nos la pasamos bien simpáticos, ¿verdad? Sí, no. La felicidad es precisamente tener dificultades, tener problemas, tener momentos de paz, de tranquilidad, pero en donde podamos estar en ese hogar que conforma la familia juntos y poder acompañarnos, incluso a pesar de que en algunos de los momentos sea necesario para algún miembro tomar distancia. Tomar distancia para reflexionar, para meditar, para poder ordenar sus ideas, sus emociones y seguir unidos como familia. Allí es donde está la felicidad, porque precisamente podemos darnos cuenta de esa capacidad de acompañamiento que estoy recibiendo por el resto de mi familia, pero también dentro de ese mismo respeto en donde a veces alguno u otro de los miembros pueda tomar distancia y poder acompañar al otro a través de esa muestra de respeto, de decir, bueno, es que estás pidiendo tu espacio. Bien, yo respeto que tengas tu espacio, pero va a ser hasta determinado tiempo, porque tampoco es tomas distancia y llevas una semana distanciado, o sea, ahí ya no es una distancia para reflexionar, ahí ya te aislaste y ya no quieres saber nada. Sí, de acuerdo. Entonces, sí es la parte del acompañamiento la que nos va a llevar también a ese encuentro con la felicidad, a ese encuentro con momentos agradables, con momentos de disfrute, de goce, de placer,
a pesar de aquellas situaciones que nos resulten molestas. De acuerdo. Pues hemos dividido prácticamente en dos grandes partes. Hablamos un poquito de los riesgos, cuáles son. La segunda parte fue el compromiso de nosotros con estas fortalezas como familia, cómo colaborar, pero también obviamente hasta como persona, como ser humano, como tío, como amigo, cómo colaborar desde la aceptación incondicional, la autoestima o el amor propio, reconocer la falla de origen, ver que en la familia está obviamente también, son 5 fortalezas que podemos ir platicando y que obviamente eso nos va generando prevenir más los riesgos. Prevenir. Y siempre acompáñate de alguien, o sea, que eso es lo que nosotros nos queda decir. Omar, ¿con qué cerramos este día y qué nos vemos el próximo lunes? Pues sí, precisamente, pues bueno, en esta situación de factores protectores de la familia, cómo ir fortaleciéndonos como familia, pues es reconocer que lo que está sucediendo con uno de los miembros de la familia atañe a toda la familia. No, difícil, puedo pensar... Es más, no se me ocurre alguna situación que sea exclusiva de ese miembro de la familia que se encuentra en problemas. Sí, que saque a los demás. Sí, que saque a los demás. No me parece que sea algo... No lo concibo. Sí, si me pasa no a mí, no te pasa nada a ti. O sea, podrá suceder si entonces yo ya llevo 20 años y yo ya no vivo con mis papás ni nada, ¿verdad? Sí, como hijo. Bueno, pero ahí ya es otra historia. Sí. Pero hablando de padres, hijos que están conviviendo cotidianamente, me parece... imposible pensar en algo que excluya a la familia como corresponsable de lo que le está sucediendo a ese miembro. Entonces, partiendo desde allí, tú como familia tienes la corresponsabilidad de acompañar dentro de tus posibilidades, dentro de tus deseos, e incluso a veces forzadamente, para hacer frente y atender la situación que está generando el riesgo psicosocial, pero siempre pensando en el bienestar de la familia. De acuerdo. Lo decía aquel filósofo que a mí me encanta, que es Michio Foucault, y cada vez que hay oportunidad lo vuelvo a repetir. Él hablaba acerca de los leprosos en aquellos, ¿cuántos siglos? ¿Hace 4 o 5 siglos más o menos? Bueno, pues duró mucho tiempo todos los leprosarios. Así es. Y entonces él hablaba acerca de los leprosarios en donde eran construidos a las afueras de la ciudad. Y entonces él decía, es que no. Si nosotros, hablando en cuestión de salud mental, si nosotros los enfermamos, nosotros los sanamos. Y va precisamente lo mismo en la familia. Si yo como parte de una familia y como sistema familiar he colaborado para que uno de los miembros o más genere y esté viviendo algún riesgo psicosocial, alguna problemática, entonces yo como familia tengo que colaborar en acompañar a este miembro de la familia porque es el síntoma de lo que nos está pasando. De acuerdo. Entonces, invitarte a que te hagas cargo de tu familia a través de ese miembro de la familia que probablemente seas tú y que puedan alcanzar esta quinta fortaleza que era la felicidad en familia. Para el próximo lunes los invitamos dentro de este tema de riesgos psicosociales, pues precisamente a revisar algo que creo que a todos los papás nos importan, riesgos psicosociales en adolescencia. Mándale la liga a alguien, o sea, yo creo que les va a ayudar mucho, porque vamos a hablar ya de temas, hoy abrimos los riesgos y algunas fortalezas, pero la próxima va a estar, ahora sí como dicen, el rancho de rompe y rasga, porque vamos a ver todo el tema, los niveles escolares, el abandono, la frustración, y vamos a entrar un poquito a trabajar ese tema de los adolescentes, y es muy complejo, pero creo que vale la pena. Dile, oye, van a hablar de esto. Sí, que vean el programa de hoy, compártelo ahí en tus redes, en tu WhatsApp, porque precisamente vamos a tomar una serie de programas, salvo que algo sucediera, pero una serie de programas precisamente para atender los riesgos familiares, los riesgos en la adolescencia, escolares, comunitarios, acoso escolar, toda la temática que va a ir con respecto a esto, porque es algo que nosotros hemos visto desde hace más de 10 años, que se viene gestando desde hace mucho y se atendía, pero de una manera como aislada. Sí. Y que tiene que ser atendido integralmente, empezando por ti como papá, como mamá, como hermano, como tío. Tienes que estar involucrado en el bienestar de tu familia. De acuerdo. Entonces, pues próximo lunes, riesgos psicosociales en adolescentes. Pues nos da muchísimo gusto saludarles, no nos resta más que mandar los saludos.
Saludos a María Guadalupe Rivas, saludos, muy interesante, un abrazo fuerte, Lupita. Sí, Nacho, un abrazo, saludos Ignacio González Torres, un abrazo enorme a mi querido Nacho. Un beso a mi esposa, porque me mandó un beso muy sabroso. Y un abrazo al licenciado Omar, dice Diana Montenegro. Saludos a Héctor Mario Cisneros, dice, un saludo para el licenciado Omar, excelente persona y profesionista. Gracias, Mario. Sí, no concuerdo contigo. Un abrazo a Iris, excelente programa. Saludos, Omar, gracias, estuvo muy interesante el programa. Pati Franco, gracias, Omar. Pati Acosta dice, qué difícil es reconocer de pronto como padres nuestras fallas y el impacto de nuestras familias. Gracias por estos programas y estos temas que nos invitan a reflexionar y a que se sientan acompañados y que pidan ayuda. Gracias, Cui, y a Omar un abrazo, buen tema, y así otros saludos a todos. Muchas gracias, terminamos el día de hoy aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano, en tu sección Buscando en tu Mente, el programa de hoy, 5 fortalezas para tu familia que previenen los riesgos. Nos vemos mañana en Matrimonio con D, próximo lunes, riesgos psicosociales en adolescentes. Un gusto saludarles, hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Bye.